No sé, senador Robledo, si me puede ayudar un poco eso, ¿cómo conciliamos esas decisiones políticas que usted nos presentaba con los principios legales que nos garantizan no solamente tomar decisiones de la mejor manera, sino mayores niveles de seguridad jurídica? Yo diría al respecto de esto y tomando lo último, o sea, esos temas de seguridad jurídica yo no encuentro cómo puedan suponerse absolutos en el sentido estricto del término. Porque siempre existirá la posibilidad de que situaciones nuevas, digamos, terminen vulnerando las seguridades jurídicas, o sea que certeza del 100% no puede tenerse. Pero yo diría que hay una especie ya de acuerdo global que dice que a eso se apunta por la vía de la justicia transicional. Y claro, queda la dificultad, digamos, y es que la justicia transicional no está codificada, como se mencionó aquí con propiedad, y ese es un hecho. Entonces, siempre, digamos, que estará abierta, digamos, la posibilidad para cuestionar esas decisiones, y en unas nuevas circunstancias todo podrá pasar. Pero también es verdad que se ha ido construyendo una teoría que vincula la verdad, la reparación a la justicia, y sobre todo que vincula, pienso yo, la no repetición. Pero al final, y por eso yo terminé enfatizando en que el problema último es un problema político, y sigue siendo un problema político, y este proceso avanza en medio de una dificultad que es muy grande y que ojalá seamos capaces de resolver en el futuro, y es que no se ha podido establecer un acuerdo de unidad nacional al respecto. Porque digamos que en los temas del Frente Nacional, etcétera, pues sí, ahí hay un debate político y se escriben libros, etcétera, pero digamos que nadie está atacando o nadie intentó en estos años hundir esos acuerdos judicialmente hablando. O los propios hechos del M-19, pues han aparecido algunos ataques, digamos, a esas decisiones, pero son políticamente tan débiles que seguramente se van a resolver por la vía de no resucitar, digamos, esas causas. Aquí tenemos un lío que es el que, repito, no se ha resuelto, que es este con el que yo terminé. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y pienso que se debería hacer un esfuerzo bien grande. Todavía estamos a tiempo de resolverlo, porque al final todos los problemas jurídicos pues, se resuelven por la vía de las interpretaciones políticas, y siempre podrá hacerse una cosa de una u otra manera, siempre y cuando, repito, se avance en ese terreno. Entonces, certeza no hay. Yo creo que la idea de la justicia transicional es por donde hay que avanzar. Quedarán desacuerdos, pero yo insisto mucho en la pregunta: una vez tomadas las decisiones, así uno no esté de acuerdo con ellas, y yo advierto que yo no suscribo cada palabra o cosa que diga el gobierno nacional sobre esto. Sí, probablemente a mí me hubiera tocado resolver, seguramente mil cosas habrían sido distintas. El punto es que quien tiene, digamos, la autoridad política para tomar las decisiones es el actual gobierno, que fue quien ganó las elecciones y quien está, digamos, en la dirección del Estado. Entonces, frente a esos hechos, yo me inclino porque debemos avanzar de una manera constructiva y que en algún momento este debate termine. Si no se puede hacer ese acuerdo de unidad nacional, o sea, el acuerdo sería que, bueno, tomadas las decisiones, ¿terminamos o no terminamos? Y cuando estoy diciendo todo el mundo. Pues por supuesto no puedo estar de acuerdo que tomar las decisiones entonces aparezca como una especie de filibusterismo a ver quién logra destruir el acuerdo en relación con su adversario político. No, se supone que de lo que se trata es de clausurar un poco, pues clausurar entre comillas, esta etapa de la historia de Colombia para ver si hacia adelante podemos resolver las cosas de otra manera. No, muchas gracias. Por favor, doctor Carlos Gómez Trujillo. Jairo, esta es una de mis más grandes preocupaciones. Desde el punto de vista institucional, es natural que en procesos de esta índole haya que buscar acomodo, ser flexible. Colombia tiene una gran experiencia en eso ya, incluso después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz ha tenido problemas en su aplicación, no hay duda, por la magnitud del fenómeno y por la debilidad institucional, pero desde el punto de vista de los principios es impecable. Dentro del nuevo marco, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, déjenme compartir con ustedes una experiencia personal. Cuando el proceso de discusión de la Ley de Justicia y Paz estaba teniendo lugar en Colombia,
Yo era embajador de Colombia en Suecia, concurrente en todos los países nórdicos, es decir, el Vaticano de los derechos humanos. Y tuve que explicar muchas veces el contenido de la ley. Y tuve que defender en múltiples ocasiones el contenido de la ley. Y tuve que hacer debates con expertos juristas, por ejemplo, de Amnistía Internacional. Y las conclusiones de esos debates eran siempre las de que los principios que inspiraron la Ley de Justicia y Paz, incluso su contenido, respondía a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿O por qué creen ustedes que la Corte Penal Internacional, que está haciendo un proceso de observación a Colombia desde el año 2004, no ha asumido su competencia subsidiaria en ningún caso hasta ahora? Ya incluso dentro de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz. Es porque considera que como consecuencia de esa ley se están haciendo investigaciones, se están adelantando procesos, se han condenado ciudadanos que han incurrido en graves delitos, y eso cumple con un elemento esencial de las exigencias del Estatuto de Roma, que es la actuación de las autoridades nacionales con respecto al investigamiento, a la investigación y juzgamiento de los culpables de los más graves delitos. En segundo lugar, Jairo, teniendo eso en consideración, nosotros no nos podemos llevar de calle principios centenarios, que son los que le dan seguridad jurídica desde el punto de vista de los procedimientos, desde el punto de vista de la autoridad para efecto de la investigación y juzgamiento a todos los ciudadanos colombianos. Por eso, no me parece bueno que la Jurisdicción Especial para la Paz desconozca el principio del juez natural y lo desconoce de plano. No me parece bueno que la Jurisdicción Especial para la Paz desconozca el principio de legalidad y lo desconoce de plano. No me parece bueno que la Jurisdicción Especial para la Paz desconozca, querido Orlando, mi gran jurista, experto tratadista y mi compañero muy querido de la Universidad del Cauca, desconozca el principio de la no retroactividad en materia penal. ¿Por qué? Cuando se adelantan este tipo de empeños, y yo sé que son muy difíciles, no se acude a lo que ya tenemos. Resulta que esto se inspira en los principios del derecho internacional humanitario. Y el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra del 49 establece los procedimientos para las diligencias penales en estas materias, pero había que inventarse una nueva. Cuando el derecho internacional humanitario establece los procedimientos para las diligencias penales, había que inventarse otra. Y no estamos hablando de la legislación nacional. ¿Por qué? Vamos a desconocer esos principios si lo más moderno que tenemos y lo que mayor consenso internacional convoca, que es el Estatuto de Roma, consagra todas las garantías centenarias que el mundo civilizado ha concebido para sus ciudadanos? Ahí está el principio de legalidad en el Estatuto de Roma. La responsabilidad individual la consagra el Estatuto de Roma. La no retroactividad la consagra el Estatuto de Roma. Lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de los superiores, civiles o militares, la consagra el Estatuto de Roma. Con esto lo que quiero señalar es que cuando se propuso un gran consenso nacional en materia de justicia, a este país se le abrió una puerta gigantesca de oportunidad. Esa propuesta del Acuerdo Nacional en materia de justicia lo que implicaba era la construcción de una posición en materia de justicia para discutirla con las FARC en La Habana. Pero se temió a una negociación trilateral y se prefirió una negociación bilateral que nos tienen este tipo de debates aquí todavía hoy. Repito, por supuesto, que hay que hacer concesiones, las hemos hecho muchas veces, que hay que ser imaginativo, lo hemos sido muchas veces, pero por cuenta de que hay que terminar un proceso de conversaciones con las FARC, llevarse de calle principios centenarios y principios fundamentales, me parece una apuesta muy peligrosa para el país. Así es, muchas gracias. General García, hay unos temas, y General Camelo, ya paso con las preguntas que generan también mucha inquietud y está relacionado con la definición de las conductas punibles relacionadas con el delito conexo, narcotráfico. Surgió ayer una muy interesante. Si es cierto que la FARC tiene 30 millones de dólares en inversiones inmobiliarias en Costa Rica,
estaríamos hablando que el lavado de activos igualmente entraría a ser parte de delitos que se pueden ser conexos. ¿Cómo buscamos un equilibrio en materia para determinar que no todo el Código Penal sea conexo y que sea aplicable no solamente a los miembros de la FARC, sino a los miembros de la fuerza pública? No sé si alguno de los dos generales me puede ayudar. Pues frente a este tema, esta es una decisión política y esa decisión la tomará el Congreso de la República a través de una ley que lo va a regular. No es una decisión nuestra, es política. El derecho es político y el derecho lo dan las sociedades a través de los representantes de su Congreso. Por eso hay delitos que pasan, que la sociedad deja de cometer, y hay conductas nuevas que toca codificar para empezar a sancionar. Esto es dinámico, es cambiante. Los delitos no son permanentes en el tiempo. Las sociedades van enmarcando su derrotero y sus conductas. La Corte Penal Internacional, yo hablando con unos jueces de la Corte Penal Internacional en San Remo, que tuve la oportunidad de ir allí, pues les preguntaba sobre este proceso de paz en Colombia. ¿Cuál era la injerencia? Como lo dice aquí el doctor Olmes, es subsidiaria a nuestros procedimientos. Y lo que mira y observa la Corte Penal Internacional es que en Colombia se cumplan los estándares mínimos de una investigación, un juzgamiento y una sanción o pena que sean serios, que no sea un simulacro, que sea una conducta que se haya acordado y establecido, y que esos jueces que van a juzgar sean jueces idóneos y que tengan el conocimiento para aplicar esas sanciones. En el Estatuto de Roma, en su preámbulo, se establece que para los delitos de lesa humanidad debe existir pena privativa de la libertad. Es lo único que exige. Con todo el respeto de mi doctor Olmes, no establecen cuánto tiempo debe determinar esa pena privativa de la libertad. No lo establecen. Y yo preguntándole a estos jueces en una comida, porque hablando por fuera de todo ámbito, porque son muy celosos en hacer este tipo de comentarios, me decían: cada sociedad es autónoma a imponer sus sanciones, y son las sanciones que merezca esa sociedad. Hay sociedades en el mundo que todavía existe la pena de muerte. Hay sociedades en el mundo que existe la cadena perpetua. Hay sociedades en el mundo que existe el destierro. Hay sociedades en el mundo que existe la desmembración. En Colombia no existe en nuestra sociedad ninguna de estas conductas. La pena máxima en Colombia es de 60 años. Y uno dice, 60 años es una cadena perpetua. Yo ya que voy a salir después de 60 años, pero no es cadena perpetua. Puede cumplirse o puede establecerse con los beneficios que se le impongan, que salga con 30 o salga con menos años. O sea, no es una cadena perpetua. Y estos jueces me decían, eso es situación de la sociedad. La pena máxima que se imputó aquí es de 8 años, que es la misma pena que se estableció en Justicia y Paz para los paramilitares. ¿Por qué se determinó 8 años? Porque ya es una pena que se ha aceptado internacionalmente, y se aceptó que fuera 8 años. Por eso no se puso ni más ni menos de 8 años, porque ya es una pelea que se había ganado internacionalmente Colombia con el proceso de justicia transicional de Justicia y Paz. Y entonces se establecieron esas penas de 2 a 5 para aquellos que son partícipes de la conducta, y de 5 a 8 para aquellos que son determinantes. Si se reconoce de entrada esa conducta, obviamente va a tener una pena restrictiva de la libertad, una pena retributiva, perdón, una pena restaurativa. Si no reconoce de entrada y obliga a hacer una investigación y se le va a comprobar de que sí es responsable, antes de sentencia él puede acogerse y se le van a imponer de 2 a 5, de 5 a 8, pero ya con pena restrictiva de la libertad,
con pena intramural, manteniendo nuestro fuero penal y carcelario para los miembros de la fuerza pública en nuestros centros de reclusión militar. Pero si yo mantengo la posición de que yo no cometí ese hecho y se me demuestra al final de que yo soy responsable, se le va a imponer una pena entre 15 y 20 años, pero intramural. Intramural. Esas son las condiciones que se han establecido allí. Y esas penas, de acuerdo a lo que el señor presidente ha hablado internacionalmente, ya están avaladas por la comunidad internacional. Es cierto, seguridad jurídica absoluta no existe, pero se va a pretender de que esta seguridad jurídica permanezca en el tiempo y se va a establecer una sala de este Tribunal para la Paz que debe estar permanente 20 años más después de que se cierre este proceso. Después de que iniciemos el posconflicto, permanecerá una sala 20 años más para aquellos demandas que se susciten por los hechos ocasionados. Ellos son los que la van a resolver, no otro tribunal distinto ni otra corte diferente. Aquí no viene la Corte Constitucional, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Suprema de Justicia a revisar estas sentencias o condenas proferidas en esta jurisdicción especial para la paz, porque tenemos que ampliar nuestras mentes y entender que es una jurisdicción nueva, es una jurisdicción totalmente nueva. Tenemos que desarraigarnos de los conocimientos que teníamos antes sobre lo que conocemos de justicia, e internacionalmente ha sido aceptado este acuerdo. Falta traducirlo en una ley, y cuando se traduzca en una ley, obviamente se perfeccionarán algunas cosas. Eso ya lo determinará el Honorable Congreso de la República, quienes serán los encargados de tramitar esta ley y de sancionarla como tal. Muchas gracias, general. Por favor. Solamente una precisión en relación con el tema de la sanción. Es verdad que el Estatuto de Roma no determina a las naciones las sanciones que deben aplicar a quienes sean culpables de los más graves delitos, pero sí establece que en los casos en los cuales hay un proceso en la Corte Penal Internacional, la pena principal es la de reclusión de 30 años. Es decir, ahí hay un indicativo avalado por la comunidad internacional con respecto a lo que debe ser el castigo para los culpables de los más graves delitos. Ahora bien, brevemente, ¿cuál es el problema? El problema en relación con el cumplimiento o no de estándares internacionales en esta materia tiene que ver con los culpables de los más graves delitos. Como bien lo dijo el general, hay tres caminos. Yo reconozco de manera oportuna mi responsabilidad, la sanción es restrictiva de la libertad en condiciones especiales. Yo no reconozco de manera oportuna mi responsabilidad en crímenes particularmente graves, la sanción es privativa de la libertad en condiciones ordinarias, es decir, privación de la libertad en establecimiento carcelario. Yo no acepto la responsabilidad, me someto a un proceso, puedo ser condenado hasta 20 años si soy encontrado culpable. El tema entonces está, desde el punto de vista de la sanción, en lo que dice en relación con los responsables de los más graves delitos. Es allí donde está el gran debate. Los otros dos caminos, por supuesto que no tienen problema, porque nosotros ya le abrimos camino a raíz de la expedición de la Ley de Justicia y Paz, y eso ha sido recibido, como ya lo mencioné, por la Corte Penal Internacional. Pero hay que tener presente que si la famosa sanción restrictiva de la libertad termina siendo lo que se ha venido anunciando, nadie puede garantizar, teniendo en cuenta los antecedentes y la realidad del contenido del estatuto, que la Corte Penal Internacional en casos individuales no resuelva asumir el conocimiento de determinado caso a raíz de la competencia subsidiaria que le otorga el estatuto y que está avalado por 130 naciones. Esa aclaración simplemente quería hacer. Muchas gracias, doctor. General Camelo, por favor.
Sí, en todo caso yo creo que las FARC van a buscar es eximirse de toda responsabilidad. O sea, no van a utilizar ninguno de los tres mecanismos. Es que ellos simplemente tienen un mecanismo que tiene el artículo 10. El mecanismo para que ellos sean sujetos a amnistía es simplemente dejar la rebelión. Mientras que para el miembro de la fuerza pública pueda acceder a este sistema de justicia, tiene que confesar la verdad y tiene que hacer reparación. Sí. Es el artículo 13. Sí. Pero entonces va a buscar otros caminos, porque es que le queda la dificultad de responder por los delitos de lesa humanidad. Y entonces eso está muy clarito aquí, como con filigrana Santiago lo colocó muy bien, el artículo 39. Y es buscar la conexidad. Entonces, hay que buscar delitos conexos para que tengan la misma efectividad que el delito de lesa humanidad, el delito político, para lograr la amnistía. Y dice, la conexidad con el delito político comprenderá dos criterios. Entonces aquí, a imagen de la Fiscalía General, ya empiezan a redactarse directrices de cómo interpretar las normas presentes y futuras, como lo vimos con el señor fiscal, que fuimos invitados a cómo él nos redactaba normas de cómo interpretar el VIH, cómo interpretar el derecho a la guerra, cómo interpretar la calificación para la calificación de delitos de lesa humanidad y cómo interpretar cada cosa. El señor fiscal nos decía cómo interpretar, cómo pensar. Entonces aquí nos dice el acuerdo que tenemos que tener en cuenta. Oiga, piensen esto para definir dos criterios para llegar a la conexidad. Tenga en cuenta esto, para llegar a la conexidad hay que tener dos criterios. Uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. El primer criterio consistirá en incluir como conexos. Hay que incluir como conexos aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como es, por ejemplo, la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares. Por este ejemplo. Segundo, los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado. Todos han sido sujeto pasivo del Estado y su régimen constitucional vigente. Y tercero, las conductas dirigidas, todas las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar, ocultar el desarrollo de la rebelión. Entonces dígame cuál queda por fuera. Ahora entonces tenemos que mirar aquellos clásicos de lesa humanidad, cómo se van a salir. Entonces le va a quedar seguramente la figura de que voy a decir no fue sistemático, no fue deliberado o no fue generalizado, y se sale por ahí. No va a quedar ninguno. Es muy poco probable que un agente de las FARC vaya por dar cárcel aquí en esto. Eso es totalmente imposible, porque cárcel no van a pagar, por el mismo principio de que nadie va a someterse a un proceso de paz para ponerse en la cárcel. Y el tratamiento diferenciado que nos habló el señor vicefiscal, anticipando que la Fiscalía va a formar parte de esa sala de investigación y acusación, o por lo menos va a tener un peso fuerte, porque ya lo dijo, ya lo está diciendo. Entonces esto es un anuncio, y habla después de un segundo criterio, que es de tipo restrictivo, el cual excluirá criterios internacionales, de conformidad con lo indicado en los puntos 40 y 41. Esto está ya determinado. Afortunadamente es un inicio. Nos falta todavía que se convierta seguramente en una ley estatutaria, porque los asuntos de justicia tienen que ser normas estatutarias. Esto, doctor Robledo. Muchas gracias. Tenemos 6 preguntas y 2 comentarios. Tengo que hacer 2 aclaraciones sobre ello. Los comentarios y las preguntas están relacionados y están muy interesados en lo que viene en el posconflicto, y yo creo que ese es un tema, general Ruiz, que muy seguramente en otra oportunidad, aprovechando la presencia de nuestros invitados, deberíamos abordar, porque le preguntan, de las 6 preguntas, 5 son para usted, senador Robledo. Le preguntan, por ejemplo, y la dejamos mencionada, que yo creo que es una pregunta importante. Dice uno de las personas que nos acompañan, y yo creo que tiene razón en esa pregunta: ¿cómo vamos a garantizar que en el país no se repita la experiencia de la UP? Y yo creo que ese es un tema también interesante que demanda quizás una sesión especial. Antes de despedir a nuestros invitados, les pido un favor a todos, un fuerte aplauso para agradecerles el tiempo que nos han brindado y las luces e ideas en el día de hoy. Muchas gracias.